Un simple reporte de altercado doméstico en Texas nos arrastró a una red de engaños gubernamentales y un veterano condecorado que conocía demasiado bien la oscuridad del sistema. Pensamos que lo teníamos inmovilizado, pero en realidad acabábamos de darle la llave para destruir nuestras carreras y exponer una conspiración. El sol de Texas pegaba como un puñetazo en la cara a través del parabrisas. Llevaba 12 horas de turno y el café rancio de la estación ya no me hacía nada. Éramos mi compañero, Mike, y yo, y la radio escupía órdenes de rutina. Tráfico, pequeños hurtos, el eterno drama de la inmigración. Pero ese día, el universo decidió darnos una patada en las espinillas. Recibimos el aviso. Disturbio en la dirección del 4500 de Hemlock Lane. Posible altercado doméstico. Un individuo no cooperativo. Era un código que te ponía los nervios de punta, porque casi siempre significaba que alguien había bebido demasiado o que la tensión acumulada de una vida difícil había explotado. Llegamos al vecindario. Casas modestas, césped que necesitaba un corte urgente y el silencio incómodo que precede al caos. Vimos el coche en la entrada, una camioneta destartalada con una bandera estadounidense ondeando orgullosamente en la parte trasera, justo al lado de una pegatina descolorida que ponía «Veterano». «No me toques». Mike resopló. «Genial. Otro tipo estresado. Vamos con cuidado». Llamamos a la puerta. Tardaron en abrir. Cuando lo hicieron, no era un altercado doméstico lo que encontramos. Era un hombre alto, canoso, de unos 60 años, con la postura rígida de alguien que ha pasado demasiado tiempo bajo el sol en tierras extranjeras. Llevaba una camiseta gastada y una mirada de puro desafío. «¿Podemos hablar con usted, señor?», pregunté, mostrando mi placa con el gesto profesional aprendido. El hombre ni siquiera parpadeó. Su voz era grave, áspera, como papel de lija. «Estoy bien, no hay problema aquí». Pero había un problema. Detrás de él, en el pasillo oscuro, vimos el reflejo de algo metálico, y su lenguaje corporal gritaba que estaba al límite. «Estamos aquí por el reporte de disturbio. ¿Podría darnos su nombre, por favor?», insistió Mike, dando un paso lateral para intentar ver mejor. Ahí fue cuando el hombre hizo algo estúpido y predecible. Pensó que nos estaba intimidando. Se irguió y con una lentitud exasperante, Mike y yo notamos el detalle más importante, el que te hace sudar frío incluso en invierno. Una cinta púrpura enganchada en el cuello de su camiseta, justo donde el hueso del cuello se encuentra con el hombro. El corazón púrpura. Una herida recibida en combate. Un símbolo de sacrificio. «No tienen nada que hacer aquí», gruñó. «Estoy en mi propiedad. No he roto ninguna ley federal. Vuelvan a sus malditas fronteras». Mike, que era más joven y menos paciente, perdió el control de la situación. «Señor, acéptelo. Necesitamos verificar que todo esté bien». El veterano se rió, un sonido seco y amargo. «Lo único que está bien es que ustedes son la razón por la que la gente me odia». Y entonces, en un movimiento reflejo que solo vi en simulacros de entrenamiento, Mike sacó su arma reglamentaria. El sonido del seguro al quitarse resonó como un disparo en el silencio del vecindario. «Quieto ahí, no te muevas». Mi corazón dio un vuelco. Sabía que esto se había ido al infierno. No se usaba el arma por un simple altercado no cooperativo, sin indicios claros de peligro inminente, y mucho menos contra un veterano en su casa. Pero Mike estaba en pánico. El hombre, al ver el cañón apuntándole, dejó caer el mentón y cerró los ojos por un instante, como si estuviera aceptando su destino. Pero en lugar de obedecer, dio un paso hacia adelante, directamente hacia Mike. «¿De verdad vas a hacer esto, chico?», siseó. Mike, sin pensarlo dos veces, empujó al hombre hacia la pared. El hombre se tambaleó, y en ese forcejeo, Mike vio lo que buscaba para justificar su acción. Un maletín de cuero viejo, abierto en el suelo, del que asomaba algo largo y oscuro. El veterano estaba en posesión de algún tipo de arma, o eso asumió Mike. Está armado», gritó Mike por la radio. En un instante, la táctica se abandonó. Nos lanzamos sobre el hombre. Lo inmovilizamos contra el suelo, esposándolo con una fuerza que sabía que era excesiva. Los vecinos empezaron a asomarse y el sonido de las sirenas de refuerzo se acercaba.
Una vez que logramos ponerlo boca abajo, Mike revisó rápidamente el arma que había visto. No era un arma de fuego, ni cuchillo. Era un tubo de metal que el hombre usaba, aparentemente, para sostener un cartel antiguo, probablemente de alguna protesta o de su tiempo de servicio. Pero el daño estaba hecho. Teníamos a un veterano condecorado, esposado brutalmente en su césped, bajo la mirada de todo el barrio. Mi supervisor llegó 10 minutos después, y su cara, al ver al hombre y la cinta púrpura, se puso blanca. Me arrastró a un lado. ¿Qué demonios han hecho, agente Ríos? Intenté explicar la reacción de Mike, el maletín abierto, el paso hacia adelante, pero mi supervisor solo me miraba con desaprobación helada. Mike es un novato que necesita entrenamiento en control de multitudes. Tú eres el veterano aquí. Sabes cómo manejar estas situaciones sin escalarlas. Luego vino la parte peor. Mientras esperábamos a que llegaran los detectives para procesar el altercado, el hombre, nuestro detenido, miró directamente hacia mí. No había ira en sus ojos, solo una tristeza profunda y cansada. Me quitaron mi única posesión valiosa, ¿saben? Dijo en voz baja, casi para sí mismo. Y ahora me van a mandar a una celda, por nada. Nadie le hizo caso. Lo cargamos en la patrulla, y él murmuraba algo sobre su derecho a portar ciertos objetos en su propiedad como veterano. Lo ignoramos. Estábamos seguros de que simplemente sería una noche en la cárcel por desorden público, quizás una multa. Pero a la mañana siguiente, las noticias no hablaban de desorden público. Hablaban de un arresto ilegal. Hablaban de que, al revisar su expediente, habían descubierto que el hombre tenía una orden de restricción antigua contra un ex socio de negocios, y que, según la ley estatal, el forcejeo y el arresto podrían ser considerados un abuso de autoridad si no se había justificado la fuerza empleada. Y entonces el jefe de división convocó una reunión de emergencia con todos los agentes del distrito. La tensión era palpable. Entramos a la sala y el jefe estaba de pie junto a una pantalla que mostraba un comunicado de prensa. Agentes, comenzó con voz tensa, la oficina del inspector general ha iniciado una investigación interna sobre el manejo de un arresto en el sector sur anoche. Se ha determinado que, a pesar de los reportes iniciales de resistencia, la detención fue ejecutada sin la debida justificación de uso de fuerza progresiva, especialmente considerando el historial del sujeto. Se sospecha que las acciones de los agentes involucrados constituyen una violación flagrante de los derechos civiles y del protocolo de respeto a veteranos. Mi estómago se hundió. Mike ya estaba pálido. El jefe continuó, mirando directamente a nuestra mesa. Como resultado de esta revisión preliminar, se ha ordenado la suspensión inmediata y sin paga de los dos agentes involucrados mientras se lleva a cabo la auditoría completa. Ustedes dos, Ríos y Miller, están suspendidos con efecto inmediato. Entreguen sus credenciales y armas en la puerta. Perdí mi placa, perdí mi trabajo. Pero eso era solo el principio. Mi carrera, mi reputación, todo se había desmoronado por un mal manejo de 10 minutos en un porche. Pensé que al menos podríamos defendernos, que la historia del forcejeo nos salvaría. Pero 2 días después, mientras estaba en casa, sintiéndome el hombre más estúpido del mundo, mi abogado me llamó. Su voz era grave. Ríos, esto se puso mucho peor. El veterano no solo ha presentado una demanda civil millonaria por detención ilegal y trato cruel, sino que los abogados que lo representan no son abogados comunes. Son un equipo legal de alto perfil, conocidos por fabricar casos que terminan en escándalos nacionales, y acaban de presentar una moción para que la investigación interna se catalogue como un intento de ocultar una posible violación mayor a los derechos. ¿Una violación mayor? Solo fue un mal arresto, balbuceé. No exactamente. Parece que el equipo legal ha encontrado algo más. Algo que el veterano ha estado guardando celosamente. Algo que, si se prueba, convierte nuestra mala intervención en un desastre político. Han conseguido que un juez federal firme una orden para revisar exhaustivamente nuestros registros de las últimas 6 semanas, buscando cualquier prueba de patrones de detenciones dudosas. Y peor aún, han conseguido que la investigación federal se centre en la posibilidad de que hubo una organización de fachada usando el sistema de control de inmigrantes para presionar a ciertos grupos locales.
Sentí un frío recorriéndome la espalda, porque si iban a buscar patrones, iban a encontrar el pequeño favor que le hice a mi tío el mes pasado al dejar pasar una infracción menor en el campo. ¿Y qué se supone que significa eso para nosotros, abogado? Hubo una pausa larga y aterradora al otro lado de la línea. Significa que no solo estás despedido, Ríos. Significa que, si sus abogados logran demostrar que tú y Mike fueron parte de algo más grande o que actuaron bajo órdenes encubiertas que intentaban ocultar la corrupción, el fiscal federal podría estar buscando cargos formales de abuso de poder con fines de intimidación. Y si eso sucede, no solo perderás tu pensión, amigo. Podrías enfrentar un enorme periodo de tiempo en una instalación federal. La llamada de mi abogado resonó en mi pequeño apartamento como un gong fúnebre. Me dejé caer en el sofá, el sudor frío empapando mi camisa. Un enorme periodo de tiempo. Todo por empujar a un hombre condecorado en su porche. Pero mi mente, entrenada para ver conspiraciones en cada sombra, empezó a conectar los puntos que el veterano y ahora sus abogados implacables estaban hilando. ¿Qué clase de organización de fachada, abogado? ¿Estamos hablando de una red de tráfico, o qué? Pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo sé con certeza, Ríos. Pero el veterano, cuyo nombre es Thomas Vance, parece ser una pieza clave. No es un activista cualquiera. Sus abogados lo están vendiendo como un mártir de la justicia que fue blanco de una operación encubierta para silenciarlo antes de que revelara pruebas de algo mucho más sucio que un simple error administrativo. Es una narrativa potente, y están usando ese arresto como su combustible principal. El juez tomó en serio el argumento de que su detención fue un desvío estratégico orquestado por alguien de alto nivel para probar su nivel de control sobre el distrito. Yo recordaba a Vance. Su mirada. No parecía un conspirador, parecía agotado. Pero, ¿y si su agotamiento era parte de la actuación? ¿Y Mike? Pregunté. Mike solo siguió la orden de apuntar. Mike está en la misma situación, pero él es el chivo expiatorio perfecto. Tú eres el agente con más experiencia. El foco se pone en ti. Necesitas prepararte para lo peor, Ríos. El equipo legal de Vance quiere carne fresca, y tú eres el plato principal en este momento. Nos están pidiendo que cooperemos completamente con la auditoría interna, buscando cualquier evidencia de que tú o Mike estuvieran involucrados en algo más grande que un mal procedimiento. La orden era clara, o me convertía en soplón y señalaba a cualquiera que pudiera haber presionado para hacer el arresto, o me hundía con Mike. Esa noche no pude dormir. Caminaba por el salón tratando de recordar cada conversación, cada reunión. Mi tío. Sí, mi tío me había pedido que revisara un caso de deportación, un hombre llamado Javier, que era demasiado ruidoso en la comunidad. Le dije que no era mi jurisdicción, pero luego mi supervisor me llamó esa misma semana, pidiéndome que revisara el papeleo de Javier sin darme una razón clara, solo una orden vaga de asegurar que todo estuviera en regla. ¿Era eso la organización de fachada? ¿Una red de favores políticos disfrazados de procedimientos de inmigración? Decidí que tenía que hablar con Mike. Lo encontré en un bar tranquilo en las afueras, bebiendo cerveza lentamente, con la mirada perdida. Nos van a destruir, Mike, le dije sentándome sin preguntar. Mike levantó la cabeza. Ya lo hicieron, hermano. Estoy esperando la llamada para declarar. Mi vida ya terminó. No, si hablamos, necesitamos contarnos todo. ¿Qué viste cuando sacaste el arma? ¿Viste el tubo de metal antes o después de que él se moviera hacia ti? Mike se revolvió en su asiento. Lo vi como un arma, te lo juro. Pero sí, cuando me empujó, cuando se abalanzó, había ese maletín. Pero, ¿sabes qué me tiene loco? No era solo el tubo. Había algo más en ese maletín, algo que no mencioné a nadie, ni a ti, ni a la investigación interna. Mi corazón dio un salto. Dímelo ahora, Mike, esto es nuestra única salida. Era un documento. Un papel doblado, viejo. Se deslizó un poco cuando lo tiraste al suelo. No lo vi bien, pero tenía un membrete oficial. Y el sello era de una agencia federal distinta a la nuestra. Una agencia de fiscalización de cumplimiento de la ley que yo nunca había visto en acción. Parecía una orden de vigilancia o algo así, pero no tenía fecha ni firma legible.
Solo el membrete y ese sello extraño. Cuando lo levanté para meterlo en evidencia, Vance gritó tan fuerte que solté el papel y se quedó debajo de la alfombra. ¿Y no lo recogiste? No tuve tiempo. El supervisor estaba llegando. Pero si ese papel era una orden de vigilancia de otra agencia, significa que Vance no era solo un tipo estresado en su casa. Estaba siendo investigado por ellos, y el arresto que hicimos nosotros, por el supuesto disturbio, pudo haber arruinado una operación federal mucho más grande. La implicación era aterradora. Si Vance estaba bajo vigilancia de otra agencia y si nuestro arresto había comprometido esa operación, entonces la investigación que nos caía encima no era sobre derechos civiles, era sobre encubrir un error de otra gente y nosotros éramos la cortina de humo. Tenemos que encontrar ese papel, Mike, susurré. Si ese documento prueba que él era el objetivo de otra agencia, entonces nuestro arresto fue una interferencia en un caso federal, no un abuso de poder local. Eso cambia la narrativa por completo. ¿Cómo diablos vamos a volver a esa casa? Está acordonada por la policía local y la gente de Vance está acampada afuera esperando conseguir más tierra para pisarnos. Mientras debatíamos el plan imposible de regresar a la escena del crimen, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé un segundo, pero la adrenalina me empujó. ¿Diga? La voz al otro lado era metálica, sin inflexión, como si estuviera hablando desde una cabina de seguridad. Agente Ríos. El nombre es Agente Smith. Represento a una entidad interesada en resolver este malentendido sobre el señor Vance. Usted y su colega han sido peones utilizados por fuerzas mayores. Si entregan toda la información que tienen sobre la orden de restricción y el caso de Javier, y confirman bajo juramento que el arresto de Vance fue una acción independiente, les garantizaremos que la investigación federal se detenga en la suspensión y no se convierta en un proceso penal contra ustedes. Mi mente corrió. ¿Quién era Agente Smith? ¿Otra agencia federal intentando limpiar el desorden? ¿O era la misma gente que había puesto a Vance bajo vigilancia y ahora quería deshacerse de nosotros antes de que Mike revelara el documento? ¿Y qué gano yo si les doy la información?, pregunté, tratando de sonar calmado. Su libertad y la promesa de que su caso de suspensión será reevaluado como error de procedimiento menor. Pero tienen que actuar rápido. Tenemos una ventana de oportunidad muy estrecha. En las próximas 12 horas, el equipo legal de Vance va a presentar la evidencia del supuesto documento federal que él alega que usted intentó confiscar. Si ese documento resulta ser genuino, la narrativa de víctima de Vance se solidificará, y ustedes serán los responsables. Si deciden colaborar con nosotros ahora, antes de que esa moción se presente, podremos refutar la autenticidad del documento y evitar que esto se convierta en un caso de grave conspiración en su contra. ¿Y si no confío en usted? El silencio del otro lado fue ensordecedor. Luego la voz volvió, cargada de amenaza implícita. Entonces, agente Ríos, le sugiero que mire su buzón de correo esta noche. El señor Vance tiene un gran sentido del drama y no me sorprendería que mañana su nombre aparezca en primera plana junto al titular: Agentes usaron fuerza excesiva para silenciar a héroe de guerra. Colgó. Miré a Mike, quien me observaba expectante. Necesitaba saber qué hacer. ¿Cooperar con una entidad fantasma para salvar mi pellejo, arriesgándome a convertirme en un traidor? ¿O esperar y enfrentar la avalancha mediática y judicial que hundiría mi vida por completo? Justo en ese momento, la luz del pasillo de mi edificio se apagó. No fue un corte de energía general, fue solo el interruptor de mi piso. Alguien estaba aquí. Y no era el cartero. La oscuridad me golpeó como una pared fría. Me levanté de la silla, mi corazón martilleando contra mis costillas. Mike se puso de pie junto a mí, buscando instintivamente algo que ya no poseía. Su placa, su arma. ¿Quién demonios era ese en el teléfono, Ríos? ¿Y por qué se fue la luz?, preguntó Mike, su voz tensa. No lo sé, pero esto es una advertencia. Tienen gente siguiéndonos. Tienen el poder de apagar el circuito de mi edificio. Esto no es solo una demanda civil. Estamos en medio de algo que involucra a más jugadores de los que podemos contar. Tomé mi linterna del bolsillo de la chaqueta, un viejo hábito que se negaba a morir. El haz de luz cortó la oscuridad del pasillo. No había nadie.
solo el silencio denso y antinatural que sigue a una amenaza directa. Pero sabía que estaban cerca. Tenemos que movernos. Necesitamos el documento de Vance. Si es falso, podemos usarlo para desinflar la narrativa de su equipo legal. Si es real, puede probar que nuestro arresto fue una interferencia en una investigación federal, y eso nos saca del foco de abuso de poder local. Regresar a la casa de Vance era una locura, pero la alternativa era esperar en mi apartamento a que el agente Smith o el equipo de Vance decidieran visitarnos en persona. Convencí a Mike de que la mejor cobertura sería actuar como si estuviéramos investigando un caso de fraude de seguros relacionado con la casa. Media hora después, estábamos de vuelta en Hemlock Lane. La casa de Vance estaba tranquila, acordonada por cintas amarillas que ahora parecían insignificantes. Vamos a ser rápidos. Si hay alguien vigilando, no nos interesa un enfrentamiento. Le dije a Mike mientras usábamos ganzúas baratas para abrir la cerradura trasera, un truco que aprendimos en un curso de seguridad que al final resultó ser muy útil. El interior apestaba a soledad y a ambientador barato. Nos dirigimos directamente al salón donde había ocurrido el arresto. La alfombra estaba todavía ligeramente levantada por el forcejeo. Aquí, tiene que estar aquí, susurré, iluminando el suelo. Mike se arrodilló, usando sus dedos para tantear la fibra gruesa de la alfombra. Después de un minuto que pareció una eternidad, emitió un gruñido bajo. «Lo tengo». Sacó un trozo de papel amarillento y doblado, muy fino. El membrete era casi ilegible, pero el sello era inconfundible. El de una división interna del Departamento de Justicia dedicada a la vigilancia de operaciones sensibles. No era de otra agencia federal, sino de una rama oculta de nuestra propia estructura, tratando de mover piezas sin la supervisión adecuada. Esto no es un caso de derechos civiles, Mike, dije, sintiendo una oleada de adrenalina pura. Esto es interno. Vance estaba siendo vigilado por su propia gente, probablemente porque estaba a punto de exponer algo grande sobre esa red de fachada que mencionaste. Y nuestro arresto lo expuso accidentalmente. Justo cuando guardaba el documento cuidadosamente, escuchamos el sonido. No eran coches de policía. Eran pasos pesados y coordinados en el porche delantero. Nos descubrieron. Mike jadeó. No vinimos por la puerta principal, vamos al sótano, rápido. Descendimos a un sótano oscuro y desordenado, lleno de cajas polvorientas. El sonido de la puerta principal rompiéndose resonó sobre nosotros. Eran hombres con equipo táctico, profesionales, no patrulleros locales. Eran los hombres del agente Smith, o quizás los que protegían al superior de Vance. Nos escondimos detrás de una caldera industrial. Escuchamos cómo los hombres subían y bajaban por la planta principal, gritando órdenes apagadas. «Revisen el salón de nuevo. El papel debe estar aquí». Sabíamos que vendrían a por él. Entonces, una voz resonó en el sótano, sorprendentemente clara y tranquila. «Ya no tienen que buscar, caballeros, yo les diré dónde está». Era Thomas Vance, el veterano. Estaba de pie en la escalera del sótano, sin esposas, sosteniendo un vaso de algo que olía a whisky y mirando a los operativos con una serenidad inquietante. «Señor Vance, ¿qué está pasando?», preguntó Mike, saliendo de su escondite confundido. Vance sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lo que está pasando, agentes, es que su arresto fue la pieza que necesitaba. Sí, yo estaba bajo vigilancia por intentar exponer la red de corrupción que usaba su departamento para desviar fondos de programas de veteranos. Pero si simplemente hubiera presentado una queja, me habrían ignorado o desacreditado. Necesitaba un escándalo, un abuso de autoridad tan flagrante que obligara al inspector general a auditar todo, incluyendo los archivos que guardaba mi antiguo socio de negocios. Y ustedes me dieron la plataforma perfecta». Señaló al papel en mi mano. «Ese documento es una copia de un memorando interno. Lo dejé deslizadizo intencionalmente para que creyeran que estaba tratando de ocultarlo, forzándolos a tomarlo. Ahora, mi equipo legal puede presentarlo ante el juez, no como evidencia de que yo era un objetivo, sino como la razón por la que ustedes, por desesperación, intentaron encubrir algo, lo que probará la existencia de esa conspiración interna». Miró a los hombres armados que bajaban las escaleras. «Estos caballeros son mi seguro.
Son de mi antigua unidad. Ellos aseguraron mi liberación y están aquí para asegurar que este papel llegue a manos seguras. Se volvió hacia nosotros ofreciéndonos el vaso de whisky. Ustedes dos, Ríos y Miller, no eran el objetivo, pero cometieron un error fatal. Actuaron con exceso de celo y sin una orden clara. Sin embargo, fueron el catalizador que me permitió desmantelar a los verdaderos criminales. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con el enorme período de tiempo? Pregunté, sintiendo que mi destino estaba en sus manos. Vance bebió un sorbo. La demanda civil se retirará. No tendrán cargos penales por abuso de poder. Habrá una sanción administrativa severa por el procedimiento defectuoso, pero se archivará como error de procedimiento no intencional, causado por un malentendido en el campo y la tensión de un día largo. Ustedes sobrevivirán. Serán despedidos, sí, pero sin el estigma de la corrupción. Nos miró a los ojos, a mí y a Mike. Aprendan de esto. La próxima vez que les den una orden, cuestionen al hombre que da la orden. A veces, el mayor peligro no es el criminal que tienen delante, sino el superior que les dice que lo arresten sin pensar. Ahora, vayan a casa. Y no vuelvan a hablar de esto nunca más. Su carrera como agentes ha terminado, pero su vida civil aún puede salvarse. Nos escoltaron fuera de la casa por una puerta trasera, mientras Vance se quedaba en el sótano para enfrentarse a los operativos internos. Mientras me alejaba de Hemlock Lane, sentí el peso de mi placa desaparecida, pero también el peso de una conspiración desmantelada a costa de mi vida profesional. Estaba libre, pero marcado para siempre por el día en que arresté al hombre que no debía, solo para descubrir que ese hombre era mi único salvador.